Boletín informativo. Ayuntamiento de Tecalitlán. Celebran a las mujeres tecalitlenses. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Tecalitlán, a través del Instituto Municipal de la Mujer, llevó a cabo conferencias con temas preventivos de salud para todas las mujeres del municipio. Esto con el fin de brindar a la ciudadanía información vital para salvaguardar su salud. Este tipo de conferencias resulta por demás interesantes, ya que las asistentes al evento tienen la oportunidad de obtener información de fuentes fidedignas de las acciones preventivas y cuidados que deben tomar en cuenta para el cuidado de su salud. Las conferencias fueron impartidas por la doctora Elena Arreola Sánchez y la trabajadora social Violeta Vallejo Gaitán de la región sanitaria 05 Sureste. A la conferencia asistieron 250 mujeres del municipio, además de 50 estudiantes del CECITEC. Asimismo, se contó con la presencia del alcalde de Tecalitlán, ciudadano Mauricio Alberto Contreras Pérez, quien aseguró que desea que las mujeres del municipio se encuentren bien informadas en temas de salud, con el fin de prevenir cualquier salvedad. Además, reconoció a todas las mujeres tecalitlenses quienes son ejemplo de trabajo, amor y compromiso hacia sus familias y su municipio. También estuvo presente el doctor Juan Carlos Chávez del Toro, regidor de la Comisión de Salud del Gobierno Municipal, el psicólogo Raúl Sánchez Moreno, coordinador de la UABI, y la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Mireya Alcaraz Vargas. Entrega de materiales para el mejoramiento de vivienda. Con el propósito de mejorar las viviendas de los habitantes del municipio, que por sus condiciones no cuentan con los recursos para que tengan una mejor calidad de vida, el gobierno de Tecalitlán, que encabeza el ciudadano Mauricio Alberto Contreras Pérez, a través de la Dirección de Reglamentos, ofrece materiales para el mejoramiento de vivienda a un costo muy accesible. El programa es de la Congregación Mariana Trinitaria. En esta ocasión se hizo la entrega de 27 tinacos y 32 toneladas de cemento, logrando beneficiar a 40 familias del municipio, que ahora podrán contar con dichos materiales para el mejoramiento de su casa. La inversión asciende a los 87,500 pesos y es necesario resaltar que el costo de los materiales es mucho menor al que se encuentra habitualmente en el comercio local. Todas aquellas personas que deseen adquirir material pueden presentarse en la oficina de reglamentos para recibir más información al respecto. Se lleva a cabo Foro de Cultura del Agua. Preocupados por hacer conciencia en los jóvenes del uso correcto y cuidado del agua, LK, Espacio Cultural del Agua, en coordinación con el Gobierno Municipal de Tecalitlán, llevaron a cabo un foro con la participación de los alumnos del CECITEC y la Escuela Secundaria Técnica número 32. El objetivo principal consistió en brindar conferencias y talleres a los jóvenes participantes con el objetivo de que se vuelvan responsables del uso adecuado que se le debe de dar al vital líquido. Es así que los jóvenes asistentes recibieron el título de cuidadores del agua, quienes serán los responsables de fomentar en los adultos y generaciones más jóvenes el cuidado del agua en nuestro municipio y el mundo entero. En el evento se realizaron honores a nuestro lábaro patrio y posteriormente se dio inicio con la Feria del Conocimiento del Agua, en donde se llevó a cabo el concurso El Agua en mi municipio. Los ganadores recibieron una tablet, así como el reconocimiento de las autoridades municipales por su valiosa participación y por convertirse en ejemplo de responsabilidad y cuidado del agua. Los protagonistas del mariachi en Tecalitlán, en un acto para homenajear y reconocer a los personajes que dieron nombre y tradición al mariachi en Tecalitlán, y con el firme objetivo de continuar fomentando el amor por las tradiciones en el municipio, el Gobierno Municipal de Tecalitlán, en coordinación con el Museo Silvestre Vargas, llevaron a cabo la exposición Los Protagonistas del Mariachi. La obra, creada por el escultor Salvador Andrade Valdivia, hace alusión a los músicos del municipio que han puesto el nombre de Tecalitlán muy en alto, Don Gaspar y Silvestre Vargas, además de otros artistas cuya obra quedará escrita a perpetuidad. Es un homenaje al talento y pasión por la música tradicional mexicana de quienes han hecho historia, como Lola Beltrán, Lucha Reyes, Pedro Infante, Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez, los grandes de México. La escultura consta de 20 bustos y un relieve de 20 metros de largo y será expuesta en el Museo Silvestre Vargas del 8 de marzo al 8 de abril. En reconocimiento a esta aportación del escultor Salvador Andrade, el gobierno municipal hizo entrega de un merecido reconocimiento al artista, resaltando su talento y compromiso por contribuir a hacer más grande la cultura musical que existe en México gracias a obras como esta. En el evento estuvieron presentes el señor Cecilio Vargas, hijo del afamado músico Don Silvestre Vargas, el compositor Ezequiel Gutiérrez Arellano, la señora Yolanda Gallegos, presidenta de DIF Tecalitlán, el cronista municipal José Ángel Chávez Naja, el director del Museo Evaristo Soto, así como directores del gobierno municipal y la ciudadanía en general.
rehabilitación de calles y caminos, con el compromiso de mejorar las vías de comunicación en el municipio y que los vecinos de las calles beneficiadas tengan una mejor calidad de vida y vialidades bien rehabilitadas. El departamento de maquinaria limpió 378 metros en la calle del Río. En la calle Zaragoza, en su cruce con Aquiles Cerdán y Juan Álvarez, se llevó a cabo un balastreo de 238 metros. De la misma manera, en la calle Álvaro Obregón, en su cruce con Zaragoza, se balastrearon 203 metros. Asimismo, se rehabilitó la calle Josefa Ortiz de Domínguez, con 179 metros de balastreo. Todas las calles mencionadas corresponden a la colonia Valle de Guadalupe, y el beneficio es para un total de 200 familias del municipio. Sirviendo a Tecalitlán, hacemos el cambio. Administración 2012-2015.